Hola, algunos supuestos expertos en salud dicen que debes alcalinizar tu cuerpo, debes hacer más alcalino los líquidos en el interior de tu cuerpo. ¿Sabes qué pasa si haces alcalino tu cuerpo? Hay tres posibilidades. La primera, previenes o te curas de una serie de enfermedades, entre ellas los cánceres. B, te conviertes en una pila alcalina. O C, te mueres. La respuesta correcta es C, te mueres. Te mueres de un trastorno metabólico que se llama alcalosis y que tiene síntomas tan aterradores como la confusión, las náuseas y vómitos, mareos, convulsiones musculares, dificultad para respirar, entumecimiento y hormigueo en las manos, el rostro, los pies, eh, convulsiones prolongadas, espasmos prolongados de los músculos que se quedan rígidos y finalmente el shock, el coma y la muerte. Afortunadamente no podemos alcalinizar nuestro cuerpo y luego veremos por qué. ¿Pero por qué lo dicen? ¿En qué se basan para decir que puede ser sano, sobre todo para el cáncer, alcalinizar nuestro cuerpo? Se basan en la ignorancia y se basan en una mala interpretación de la realidad. La historia comienza en 1931 con el brillante biólogo alemán Otto Warburg cuando recibió el Premio Nobel de Medicina o Fisiología por descubrir la naturaleza y el mecanismo de acción de la enzima respiratoria, la enzima que nos permite aprovechar el oxígeno. Otto Warburg también descubrió otra cosa que es muy relevante y que se utiliza en el estudio del cáncer y se llama el efecto Warburg. El efecto Warburg es la presencia de ácido láctico en algunos tumores. Él creía que en todos, se equivocó, pero en algunos tumores cancerosos las células cancerosas producen ácido láctico. Y este ácido láctico lo producen porque su respiración en todo o en parte ha sido sustituida no por la respiración por oxígeno, que es la aeróbica que utilizamos nosotros, sino por la respiración anaeróbica, que se llama glicólisis, y que es una forma de romper azúcares sin oxígeno. Es lo que hacen nuestros músculos cuando les exigimos algo, un esfuerzo muy rápido, muy inesperado. No tienen tiempo de utilizar oxígeno para generar energía y provocar las contracciones musculares, y entonces acuden a un mecanismo secundario que es la glicólisis, que permite obtener energía rápidamente, pero que produce como efecto secundario ácido láctico. El dolor de los músculos, las agujetas que les llaman en España, eh, ese dolor muscular se debe precisamente a la acumulación de ácido láctico en nuestros músculos. Warburg creyó, y en 1966, cuando ya era un señor mayor y un poco extravagante, lo dijo, creía que la causa verdadera del cáncer era este cambio de respiración entre la respiración aeróbica y anaeróbica de las células cancerosas. ¿Es cierto esto? No, no lo es. Eso no es la causa del cáncer. Hoy sabemos que el cáncer tiene causas muy diversas. Necesita predisposiciones genéticas, puede ser provocado o facilitado por una serie de elementos de nuestro entorno, las sustancias que llamamos precisamente sustancias carcinógenas o cancerígenas, y también por la edad y la degeneración que hace que nuestras células sean menos eficaces y puedan convertirse, mutar y convertirse en células cancerosas. Esta es una de las razones por las que hay más cáncer ahora que en el pasado. En el pasado la gente no vivía lo suficiente como para llegar a tener procesos degenerativos en el cuerpo porque morían jóvenes. Hoy que podemos aspirar a tener 60, 70, 80, 90 años de edad, obviamente más personas llegan a una edad en que sus propios procesos eh, personales, sus propios procesos fisiológicos, facilitan que aparezca el cáncer porque es una enfermedad muy propia, sobre todo, de la degeneración. Pero ninguna enfermedad, ninguna afección está causada por el exceso de alcalinidad o el exceso de acidez, como no sea precisamente la alcalosis o la acidosis. Esto no le importa a las personas que venden la idea de que alcalinizar nuestras células resulta benéfico. No les importa porque primero no lo saben, creen que saben y les interesa el negocio, les interesa hacerse los importantes, aunque a la larga haya incluso personas que mueren por esto. Pero además, como dije, no podemos alcalinizar nuestro cuerpo. Aunque quisiéramos, aunque nos esforzáramos, aunque nos pusiéramos a ello, es muy difícil conseguirlo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es infinitamente más listo que las personas que venden este tipo de patrañas. Nuestro cuerpo, para sobrevivir, necesita que todos sus líquidos estén en un rango muy concreto de alcalinidad, de la escala que llamamos de pH,
y que es entre 7,35 y 7,45. Todas las células de nuestro cuerpo, toda nuestra sangre, todo el líquido que está entre nuestras células, el líquido intersticial, está a un pH de entre 7,35 y 7,45. Cuando por alguna causa empieza a salirse de ese rango nuestro cuerpo hacia abajo, hacia arriba, hacia valores menores que son más ácidos, hacia valores mayores que son más alcalinos, entran en acción mecanismos de protección que tiene nuestro cuerpo para impedir precisamente que suframos alcalosis o la acidosis, que es su contraparte, que también puede ser enormemente grave. Entonces utiliza la respiración, utiliza los riñones, utiliza la hemoglobina de nuestra sangre, utiliza el bicarbonato, utiliza los fosfatos, utiliza una serie de sustancias para devolver el equilibrio y volver a este rango entre 7,35 y 7,45, que es el rango sano. Warburg se dio cuenta, por ejemplo, de que las células cancerosas morían en ambientes ácidos. Sí es cierto, pero todas las células mueren en ambientes ácidos porque nuestro cuerpo es ligeramente alcalino. Este equilibrio que tiene nuestro cuerpo, si a alguien le interesa, se llama homeostasis. ¿Qué es el misterioso pH? El pH quiere decir potencial de hidrógeno, pH, y es una medida de la acidez o la alcalinidad de una sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Una sustancia ácida es aquella que cuando se disuelve en agua libera iones hidrógeno. Las sustancias alcalinas, cuando se disuelven en agua, liberan iones hidróxido, un oxígeno y un hidrógeno, OH. El agua es perfectamente neutra, no libera ni iones hidrógeno ni iones hidróxido, OH, porque tiene las dos moléculas de hidrógeno y la molécula de oxígeno unidas en la molécula de agua. Entonces, el pH del agua se considera neutro, es exactamente de 7. El agua destilada, por supuesto, sin tener otras cosas disueltas en ella. Entonces, sabemos que aquello que tiene un valor de 1 es una sustancia tremendamente ácida y lo que tiene un valor de 14 es una sustancia tremendamente alcalina. Los vendedores de milagros, en realidad, no saben ni siquiera cómo funciona nuestro cuerpo. Cuando dicen tienes que alcalinizar tu cuerpo, lo que están diciendo en realidad es no sé cómo funciona la digestión. No tengo idea, no me interesa saberlo y además es muy fácil averiguarlo. Cualquiera con un poco de capacidad de buscar en Google puede saber cómo funciona nuestra digestión. No importa qué pH, qué tan ácido o alcalino sea aquello que nos llevamos a la boca, cuando llega a nuestro estómago se vuelve enormemente ácido. Porque nuestro estómago es un ambiente ácido. Sabemos que tiene ácido clorhídrico y que utiliza ese ácido clorhídrico para disolver los alimentos y para facilitar la acción de las enzimas que empiezan a digerir los alimentos. Nuestro estómago tiene un pH de alrededor de 3, que es bastante ácido. Mezcla todos los alimentos, crea el bolo alimenticio, los empieza a digerir y los manda al intestino delgado con un pH más o menos de 6. Siempre más o menos de 6. A estas alturas no importa qué tan ácido, qué tan alcalino era aquello cuando nos lo llevamos a la boca. Tiene un pH de 6 y en ese momento entran en acción los jugos digestivos que, entre otras cosas, equilibran el pH de ese bolo alimenticio para colocarlo en el rango de supervivencia entre 7,35 y 7,45, que es cuando ya lo podemos absorber. Nuestro cuerpo no absorbe nada que esté fuera de ese rango porque alteraría precisamente su homeostasis interna. Los sitios de charlatanería, los sitios que cuentan patrañas médicas, patrañas de salud que pueden ser peligrosas, siempre tienen listas donde dicen qué alimentos son alcalinos y qué alimentos son ácidos y tienes que tomarlos. Y allí también nos revelan su profunda ignorancia. Aquí hay una lista, por ejemplo, que tomé de un sitio, que no voy a decir cuál es, evidentemente, donde mencionan una serie de alimentos alcalinos, y entre ellos tienen el limón. Un momento. ¿Cómo sabemos qué pH tiene algo? Bueno, existe una forma que se llama el papel tornasol, que son pequeñas tiras de papel tratadas químicamente, que al sumergirlas en un líquido nos dicen exactamente qué pH tiene porque cambian de color. Cambian de color según la acidez o la alcalinidad del líquido en el que las hemos sumergido. Por ejemplo, nuestra saliva tiene que estar más o menos, cuando hemos comido algo muy ácido, muy alcalino, tiene que estar más o menos en el rango
de pH normal de nuestro cuerpo entre 7.35 y 7.45. Y si vemos el color ligeramente verdoso que ha adquirido, vemos que está pues muy cerca del 7, que es el que está arriba. Bien, estas tiras de papel tornasol que se llaman, nos sirven para saber qué pH tienen distintos líquidos. Vamos a tomar una de ellas y vamos a ver si el limón es tan alcalino como nos dicen los sitios charlatanescos. Así que vamos a usar, pues, un limón. Y al tocar el jugo de limón, el papel tornasol, lo que vemos es que se vuelve tremendamente rojizo. Y el rojo es precisamente una indicación de acidez. El pH del limón es de alrededor de 2, es tremendamente ácido. Hay ácidos mucho más fuertes que el limón, como el ácido sulfúrico o el ácido clorhídrico de nuestro propio aparato digestivo. Ni siquiera saben estos tipos qué es ácido y qué es alcalino. Y recomiendan naranjas, tomates o limones como si fueran alcalinos cuando en realidad son tremendamente ácidos porque tienen incluso algo que nosotros conocemos que se llama el ácido cítrico. Y se llama ácido cítrico precisamente porque no es alcalino, es ácido. Ojalá hubiera una cura sencilla para el cáncer, una cura tan simple como comer cosas distintas, usar limón con bicarbonato, o ponerse al sol, o hacer cierto ejercicio. No lo es. Todas las personas que conocemos que han sobrevivido al cáncer, gente famosa, podríamos decir Robert De Niro, Rod Stewart, Sofía Vergara, Kylie Minogue, Martina Navratilova, Lance Armstrong, no sé, todas estas personas han sobrevivido al cáncer porque se han tratado médicamente, porque lo único que cura el cáncer hasta hoy, no todos los cánceres, no siempre, pero lo único que puede curar el cáncer es la medicina. La medicina que utiliza cirugía, radioterapia y quimioterapia, no solo para destruir las células cancerosas, sino para evitar que vuelva a aparecer el cáncer. Si hubiera estas resoluciones mágicas, los más ricos y los más poderosos las usarían y no tendrían cáncer. Sin embargo, tenemos el caso doloroso de gente como Steve Jobs o como Bob Marley, que decidieron no utilizar la medicina y optaron por presuntas medicinas alternativas que a la larga lo único que hicieron fue precipitar su muerte. El cáncer de páncreas que tenía Steve Jobs es de los pocos que se pueden tratar quirúrgicamente, pero tenía que tratarse de inmediato. Dejó pasar muchos meses en los que usó homeopatía, hierbas, probablemente la dieta alcalina, etc. Usó muchas formas de tratar el cáncer que no sirvieron para nada y cuando finalmente se operó ya era demasiado tarde. No me crean a mí. Investiguen. Pero investiguen siempre, no en lugares que hacen negocio con la charlatanería, no en lugares que no te dicen de qué estudios serios han sacado sus datos. De aquellos lugares donde están trabajando los científicos. Miles y miles de hombres y mujeres que hoy en día están luchando para que podamos sobrevivir al cáncer en caso de que nos dé, o prevenirlo para que no suframos cáncer. Gente que si supiera ya cómo curar el cáncer, no lo padecería como lo padecen también médicos, millonarios y poderosos. El aumento de supervivencia del cáncer se ha conseguido con la medicina y solo se va a conseguir con la medicina, no con charlatanerías ácido-alcalinas de gente que no sabe ni siquiera utilizar un simple papel tornasol. La realidad se cambia con conocimiento, no con ignorancia, y la ignorancia mata.